Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Y ahí sí que el corre, ¿verdad? Informe del tráfico es lo primero que nos va a dar la diputada del partido Hola, Vamos Claudia Ortiz. en la Asamblea Legislativa, Claudia Buenos Ortiz. días, Bienvenida, ¿cómo Claudia. Gracias, Diana Verónica, Tony, gracias por la invitación y buenos días a su audiencia también. ¿De dónde a dónde? ¿Qué zona ¿Ha ha transitado? circulado? De sur a norte. ¿En qué tripachucas Sí. has andado, Claudia? Ay, mira, Panamericana, los próceres, Ajá. todo, ¿verdad? Y Pero sí, vea, densa. está pesadito el tráfico aún a esta hora, sí. De hecho, acabamos de estar comentando ya para entrar en materia. Tráfico pesado más adelante. Si no, estamos hablando de la gente que está sufriendo el tráfico. Está cerrado Los Chorros. Hay transporte público gratis, que arrancó de forma complicada para muchos transportistas esta semana. Y bueno, la gente allá en la zona de La Gloria, Boulevard Constitución, les está tocando Redondel, bien duro. integración. Bueno, lo que pasa es que esa es una de las principales vías de acceso hacia el occidente del país. Así es. Y decía Tony, y con Tony estábamos viendo unas imágenes de los próceres y le decía, ya nadie habla de los próceres, Tony, porque siempre hablamos de los próceres, que el Sí, tráfico complicado. Porque es de las principales arterias Hoy de la está ciudad. complicado en la zona del Boulevard Constitución. Sí, sí, claro, porque la carga vehicular se ha trasladado hacia allá, la gente que tiene que seguir viniendo a trabajar de cualquier forma, ¿verdad? Claudia, ¿cómo vio la aplicación de la transporte gratis y lo que ha ocurrido con estos transportistas? Porque la gremial, la mesa Nacional del Transporte. considera, y eran titulares el día de hoy en varios periódicos, que las capturas han sido injustas. Sí, hacen un llamado, ¿verdad?, a las autoridades, al órgano ejecutivo, para reconsiderar esta situación, Claudia. Bueno, número uno, no hay nada gratis, ¿verdad? No es que el gobierno esté dando transporte gratis, lo estamos pagando todos nosotros y eso va a salir de los impuestos, ¿verdad? Eso hay que decirlo, que aquí no le están regalando nada Sí. a nadie, Sí, o sea, solo el gobierno los opera- recursos se están Ajá. usando De lo que pagamos de lo que de impuestos. lo que pagamos. pagamos los impuestos para eso. Y número dos, ¿cuál es la razón por la cual está siendo necesario dar alguna facilidad de transporte a la población? Bueno, el origen de esto es lo que ha pasado en Los Chorros. Es que no hay que perderlo de vista, que esta es una cadena de acontecimientos, pues muy, muy desafortunados, diría yo, ¿verdad? Que ha desencadenado en esto, pues, estas capturas que me parecen que son de alguna manera bastante arbitrarias, pero creo que el punto de partida es el tema de Los Chorros. Y por la situación de Los Chorros y porque es un proyecto sin duda muy importante, imagínense que por Los Chorros pasan, según datos del mismo gobierno, alrededor de 60,000 personas diarias. Vehículos. Vehículos Ajá. diarios. Diarios. sí. Entonces, definitivamente al conectar el occidente con la ciudad, es para la gente que viene a trabajar acá, el comercio, la gente que viene a estudiar, etcétera. Entonces, es muy importante. Entonces, un proyecto para mejorar esa carretera, para darle más amplitud y para que sea más segura, es un proyecto que se supone tiene que cambiarle la vida a toda la gente que la ocupa. Y todos los que en algún momento la ocuparemos, aunque no transitemos diariamente por ahí, pero en algún momento la necesitamos ocupar. Pero ciertamente hoy el proyecto le ha cambiado la vida a la gente, pero para mal, lamentablemente. Es un proyecto también que... Ahora, vea, el proyecto está en desarrollo y obviamente cuando está en desarrollo, pues causa inconvenientes. ¿Vea? Eso es como cuando Sí, hacen los pasos a desnivel. Hasta hay rótulos No, pero que a ver. dicen, Ajá. disculpen, estamos Ajá. las molestias. Disculpe Sí, la pero no molestia. es lo mismo. ¿Cuál ha sido la planificación? ¿Acaso en la planificación estaba que no se iba a poder hacer la carretera durante 2 semanas? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que estaba en el proyecto? ¿Cómo es el diseño original? ¿Cuáles son los planes o las prevenciones que se tomaron para todo esto? La respuesta es que no lo sabemos. Ya murió gente ahí también. No lo sabemos. Así es. Y el tema de los derrumbes que hubo el sábado 26 de marzo y los De abril. de abril, perdón, Ujú, ujú. y el derrumbe del sábado 26 de abril y los derrumbes del 29 de abril también, pues no han sido hechos aislados. También hubo en diciembre del año pasado el colapso de una estructura de hierro que estaba pensada para una de las columnas de la obra, donde también fallecieron 3 trabajadores.
y otros resultaron heridos. Y así han habido otros pequeños derrumbes de menor Luego magnitud. hubo otro derrumbe que solo Así es. hubo lesionados, ¿verdad? Sí. Ujú, trabajadores lesionados. A ver, entonces, definitivamente hay algo que vale la pena indagar más de este proyecto. Este sería un momento, Claudia, desde la Asamblea Legislativa, como para llamar al ministro de Obras Públicas y que se diera una amplia explicación de lo que Sí. está sucediendo. Definitivamente sí. Es por eso que la semana pasada en la Asamblea Legislativa introduje una moción para pedir la interpelación del ministro. La interpelación es un mecanismo que está en nuestra Constitución. Mucha gente piensa que la Asamblea Legislativa solo está para hacer leyes, pero no es así. La Asamblea Legislativa, como representa directamente al pueblo, somos representantes elegidos directamente por el pueblo, somos los ojos, los oídos y la voz de la gente dentro del Estado. Entonces nuestro deber también, y está en la Constitución y en cualquier constitución del mundo democrático, el órgano legislativo es el que tiene facultad de pedirle cuentas al Ejecutivo. Es el que le está contando las costillas permanentemente al Ejecutivo por diferentes mecanismos. Uno de esos es la interpelación, que es básicamente mandar a llamar a un ministro o a un presidente autónoma para que rinda cuentas y explique un tema de interés nacional. Y para ello, en la solicitud de interpelación se deben plantear preguntas que está obligado a contestar. Entonces yo planteé que se solicitara, o planteé a la Asamblea Legislativa que se mande interpelar al ministro. Claro, esto pasa por votación de mayoría, ¿verdad? ¿Cuándo fue esto, Claudia, Esto esta fue solicitud? la semana pasada, fue el miércoles, me parece, pasado, la plenaria de la semana pasada. Y en esta solicitud yo planteé 23 preguntas que es necesario hacerle al ministro de Obras Públicas. ¿Las tiene ahí? Las tengo por aquí, déjame te las busco para mencionar algunas, pero básicamente tiene que ver con que el proyecto de Los Chorros, toda la documentación relativa al proyecto de Los Chorros, si ustedes se fijan en el portal de transparencia de Obras Públicas, está bajo reserva. Está bajo reserva hasta el año 2027. Y este es un proyecto para el cual la Asamblea Legislativa ha aprobado 245 millones de dólares en préstamos. Entonces, si la Asamblea da la autorización del préstamo, pero además la obra tiene fallos o tiene situaciones que dejan mucho que desear o que implican que hay una investigación mayor y toda la información está en reserva, cuando menos hay que llamar al ministro a que dé explicaciones por las graves implicaciones que esto está teniendo. Déjame te busco por acá un poco de las preguntas que nosotros hemos planteado en eso. Y como está en reserva, es importante saber el diseño original. ¿Quién aprobó ese diseño original? Si los taludes que estamos viendo y que son los que han estado generando derrumbes, realmente estaban diseñados así desde el principio, o se cambió el diseño, esa era la inclinación que estaban teniendo, esos eran los materiales que se estaban usando. ¿Qué pasó con la empresa supervisora? Que de hecho la cambiaron, ¿verdad? A raíz del accidente pues, que hubo lamentable. Entonces, definitivamente es importante que quienes están al frente de esta obra y que está generando problemas graves y que se ve que hay mucha improvisación, porque una de las preguntas que hacemos, por ejemplo, es ¿por qué se dijo que era segura la carretera antes del segundo derrumbe? ¿Por qué se habilitó? ¿Qué medidas habían usado para paliar el riesgo? Y además, ¿por qué no fueron efectivas? ¿Cómo ha estado haciendo la planificación de todo esto? ¿Quién autorizó el diseño? ¿Verdad? ¿Por qué se cambió la empresa de supervisión y qué criterios se usaron para contratar estas empresas? Todo eso está en reserva. Entonces es importante hacer la pregunta para que la Asamblea Legislativa se la haga en representación del pueblo. La gente puede hablar en redes sociales y hacer todas las preguntas, los medios también, pero hacerlo a nivel institucional es lo importante, para que quede en evidencia, y esa es la propuesta que yo hice. Claudia, tú lo presentaste el día miércoles, dices, en la sesión plenaria. ¿Cuál es el proceso normal que sigue este tipo de solicitudes? Muy bien. El proceso normal de este tipo de solicitud es que se plantea al Pleno Legislativo con una pieza de correspondencia, o se introduce la pieza de correspondencia, pasa a comisión política. En la comisión política, todos los grupos parlamentarios que participan pueden
sugerir otras preguntas, por ejemplo, para agregar, o se revisa la lista de preguntas y luego al tomar dictamen favorable, pues se manda a llamar al funcionario en cuestión. Es obligación del funcionario en cuestión asistir. Si no asiste a la sesión de interpelación, queda depuesto de su cargo inmediatamente. Entonces, ya en esa sesión especial que está destinada para la interpelación, cada grupo parlamentario plantea sus preguntas y tiene un tiempo determinado para plantearlas. El ministro las tendría que responder, puede acompañarse de asesores que le apoyen para la respuesta de las preguntas y luego hay una siguiente sección para repreguntar, para hacer preguntas sobre las respuestas que ha dado. O sea que Comisión Política tiene que avalar esta solicitud expuesta por ti para mandar a llamar al ministro de Obras Públicas. En primer lugar, tendría que pasar a la Comisión Política, porque en pleno lo rechazaron, pero yo también lo introduje en ventanilla para que pase el proceso, digamos, regular. No pedí dispensa de trámite, sino que pedí que se introdujera en la agenda de la plenaria. Me dijeron que no, yo lo metí en ventanilla, ¿verdad? Entonces, tiene que ir a la Comisión Política y ahí tienen que tomar esa decisión. Quedémonos ahí en lo que busca las preguntas Chévere. en su computadora, Chévere. porque ya vino el desayuno de San Martín y le vamos a hacer entrega no solamente a usted, sino que también a Xiomara, que le vamos a mandar. Una de las colaboradoras de Claudia Ortiz que dijo que por favor le diéramos una bolsa de café. Y nosotros aquí somos bien diligentes, ¿verdad? Gracias. Cherito Café, que es el café oficial de Diana Verónica y Tony. Usted ya lo ha probado porque ya ha estado con nosotros antes. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Y sabe que es buen café. Es buen café, muy buen café. Muy buen café. Muy buen café. ¿A dónde encuentran a Cherito Café? En Bolengo Plaza, en las tiendas Tengo y en la tienda de artesanías El Zuc, en el lobby del Hotel Trópico Inn de San Miguel. Y además en las redes sociales, cheritocafé.sb. Ya vino también San Martín, compañero, ya vinieron los desayunos de San Martín. Gracias, San Martín. San Martín ahorita, compañero, está en modo mamá. Y le invita a probar, por ejemplo, los nuevos chilaquiles. Chilaquiles con birria, una deliciosa combinación de birria de res con huevos estrellados o revueltos, nachos de tortilla, queso mozzarella, crema, cebolla morada y cilantro. También puedes encontrar los chilaquiles con aguacate y queso panela asado con arrachera, de cochinita pibil, divorciados con pollo, salsa verde con pollo, salsa roja o con pollo. Todo eso en San Martín. ¿Y quién nos trajo los desayunos, compañero? Línea Rosa, contrate a Línea Rosa al 6200-4491, un servicio de transporte de mujeres para mujeres o a través de la aplicación Línea Rosa App. Seguridad, comodidad 24/7. Ya volvemos.
Nos acompaña Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos en la Asamblea Legislativa, quien ha pedido la interpelación del ministro de Obras Públicas para hacerle ¿qué preguntas? Bueno, hemos diseñado 23 preguntas en diferentes áreas de este tema. Voy a mencionar las más importantes de cada área. La primera área de las preguntas es sobre el diseño del proyecto. Entonces, una pregunta que es muy básica es ¿qué estudios geotécnicos se realizaron antes de aprobar el diseño de la obra y en particular el diseño de los taludes? Esto quiere decir, ¿hubo estudios que pudieron dar información de cómo había que hacer el mejor diseño posible de esa obra para que no tuviéramos los problemas que se están dando ahorita? ¿O no se hicieron, verdad? Eso es un poco. Y también, ¿qué especificaciones técnicas estableció el MOP en el contrato de diseño para garantizar que los taludes fueran estables, sabiendo que esa es una zona con una geografía muy particular y con un tipo de suelo que hace más complicado la estabilidad cuando lo intervenís, ¿verdad? Exacto. Entonces esas son una de las preguntas sobre el diseño y quién fue el responsable de aprobarlo, ¿verdad? Un poco esto, y algo que queremos saber es si hubo cambios en el diseño original, porque pueden haber cambios porque hubo problemas digamos, ya en la implementación, o porque por quererse ahorrar dinerito, entonces mejor cambiaron materiales o cambiaron diseño. Eso es lo que tenemos que saber, la información que nos deben a los salvadoreños. También sobre la supervisión de la obra, pues ya lo mencioné, ¿verdad? ¿Qué criterios utilizó para seleccionar el MOP a las empresas supervisoras y por qué? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se cambió a la primera empresa supervisora? Porque aquí no han dado explicaciones de nada. Hubo un problema y dijeron, no, ya la cambiamos, vaya, se resolvió. Evidentemente, parece que algo no está aún resuelto. Después de la primera tragedia fue, ¿verdad? A la empresa Sí, supervisora argentina. Después de lo de diciembre. Ajá. Y la que hay ahorita es una empresa española, Supervisora. supervisora, Ujú. sí. Eso es lo que ha dicho el ministro. Pero Y que es adicional a la supervisión que brinda la empresa surcoreana Dowa Ingenieros, la cual tiene la adjudicación de la obra desde que inició el proyecto. entonces, ¿dónde están los documentos que acreditan eso? ¿Verdad? Para que puedan ser revisados de una manera independiente por especialistas, periodistas, sociedad civil y la población en general. También otra de las áreas que de las que estamos cuestionando es sobre los derrumbes específicamente y los accidentes que ocurrieron desde el inicio del proyecto. Entonces, estamos preguntando cuáles han sido las causas identificadas del accidente ocurrido el 13 de diciembre de 2024, que es donde murieron 3 trabajadores, y las causas identificadas de los derrumbes del 26 y 29 de abril. ¿Y por qué? Esto es bien importante. ¿Por qué no se detectó que ese talud era inestable antes de que ocurriera el primer derrumbe? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Y por qué el MOP no previó que las lluvias podían tener también un impacto en la estabilidad de esos taludes. Aquí lo importante es que, a ver, menos mal que eso pasó de madrugada y que no habían carros circulando, pero ¿qué tal que eso pase en hora pico? ¿Eso podría volver a pasar o no? ¿Cuál es la certeza que tenemos de eso? Y luego también, como ya les mencioné, sobre las medidas de contingencia que se han adoptado, qué medidas se adoptaron después del primer derrumbe para estabilizar el talud y por qué no fueron efectivas. O sea, ¿por qué falló? Creo que todos merecemos saber eso. Y también sobre la transparencia y rendición de cuentas, ¿por qué el MOP ha reservado la información relativa al proyecto? ¿Cuál es la razón para que una obra pública que se está financiando con financiamiento que vamos a terminar pagando todos, porque está bajo reserva? Y también sobre la deducción de responsabilidades, ¿qué investigaciones ha iniciado el MOP para determinar si han existido hechos de negligencia o de corrupción en esta obra por los fallos que estamos viendo, ¿verdad? Estas son algunas de las preguntas. Hay otras, ¿verdad?, que entran en algunos otros detalles, pero pues básicamente eso. Y creo que es bien importante que nosotros como sociedad comprendamos que las cosas no se resuelven culpando a otros. Las cosas no se resuelven mandando a arrestar gente por tweet, ni haciendo un caos vehicular también, no solo en la zona, ¿verdad?, sino en otros lugares del país, sino es rindiendo cuentas. Entonces, todo manejo de esta crisis
que no vaya acompañado de transparencia y de quitar la reserva de información de este proyecto es pura improvisación. Solo están reaccionando a un problema cuando se puede resolver o se puede abordar de fondo. Y la intención de esta interpelación es que también la Asamblea Legislativa, como representantes de la gente, puedan tener información fehaciente sobre este caso, sobre este proyecto, para poder adoptar las medidas legislativas o de otro tipo que ayuden a corregir y a prevenir futuros problemas en esto. ¿Y esta intención la ha socializado, conversado con otros diputados, con los diputados de Nuevas Ideas, por ejemplo? Pues en el Pleno se hizo, ¿verdad? Y en el Pleno expuse todas las razones por las cuales esto era importante hacer. ¿Y qué dijeron? Ellos ignoraron esta propuesta. Ellos no votaron ni a favor ni en contra. Como dicen que hoy los diputados tienen que estar bien definidos, ¿verdad? A favor o en contra. No hay medias tintas, pues yo les dije, bueno, aquí no deben haber medias tintas. Si se han aprobado préstamos para esto, ustedes lo han aprobado. Y además, porque hay información que no debería estar en reserva, que está en reserva. Entonces toca pedir la rendición de cuentas por esa vía. Ahora, Claudia, en el Pleno entonces no se aprobó que ingresara. No se aprobó que Entonces, por eso dices tú que entró por ventanilla, entró por ventanilla, que debería de irse directamente a la Comisión Política. Así es, tal cual lo dice el reglamento. El reglamento, exacto. Y yo creo que también como salvadoreños, ¿qué nos toca hacer? Miren, aquí se están levantando el montón de crisis para no enfocarse en el verdadero problema, y es donde yo hago el llamado a la gente. Y yo creo que mucha gente, por los comentarios que vemos en redes sociales, mucha gente sabe que el origen del problema no son los transportistas. El origen del problema es que hay una mala gestión de ese proyecto por parte del MOP y que no está dando la información necesaria. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Que le quiten la reserva al proyecto. Que le quiten la reserva al proyecto, porque esa es la única manera de saber que la información que nos están dando, el diseño final que va a quedar, es lo que originalmente se había contratado y se había aprobado. Entonces, lo que usted dice es que el arresto de los transportistas es generar otra noticia para que se hable de eso y no de lo otro. No lo digo solo yo, lo está diciendo la gente en las redes sociales. Mira, la gente está diciendo también que es una distracción, la gente está diciendo también que no son los responsables de este hecho, que se está culpando a otros para no asumir la propia responsabilidad. Y a ver, y no estamos cuestionando la medida de facilitar transporte a la población, por ejemplo, pero sí la improvisación con la que esto se ha hecho. De un día para otro, esto se planteó, ¿y por qué no hubo una planificación más ordenada previamente? ¿Por qué no ha habido una gestión transparente del proyecto? Pero una cosa es el proyecto y otra cosa es la crisis que se ha generado a raíz Claro, del derrumbe. claro. Ahora, el derrumbe, pues sí, no se puede programar. O sea, se tienen que tomar medidas luego del derrumbe y son medidas de Claro. emergencia. Claro, pero la cuestión es, ¿cuáles fueron las causas? No se han hablado de las causas del derrumbe. No se han hablado de qué ha pasado con los diseños. ¿Por qué el talud estaba con una inclinación cuando se estaban haciendo los trabajos? Y luego en la conferencia de prensa el ministro dice, no, lo vamos a hacer más inclinado. Entonces, ¿el diseño estaba mal hecho o no estaban siguiendo el diseño original por alguna razón? Y hoy se cambió eso. O sea, y aquí no es un tema nada más que porque tenemos curiosidad nada más, es porque estamos hablando de la integridad de la gente y también, por definición, las obras públicas tienen que ser seguras para todos. Y para todos. Hay dos empresas que están, o sea, hay dos empresas cuyo trabajo es supervisar Exacto. lo que está pasando, el trabajo que está corriendo, pues. Así es. Su trabajo es supervisar, entonces, y no lo están haciendo de a gratis, ¿verdad? O sea, No, son contratadas. se les están pagando Ajá, para eso así y es. también el MOP tiene una responsabilidad sobre los contratistas de obras públicas, ¿verdad? A los que se les encomienda la responsabilidad de todo esto. Claudia, Entonces, la cuestión es esa. ¿verdad? ¿cuánto tiempo debe pasar para que la Comisión Política dé una respuesta sobre esta solicitud que has planteado? Pues debería ser pronto realmente, porque esto es un tema que es de interés nacional y a mí me parece que mal harían en no abrir el espacio a la rendición de cuentas. Un funcionario que está teniendo una buena gestión, pues, y que lo hace con capacidad y lo hace con responsabilidad, abre de par en par las puertas para que su trabajo sea escudriñado por la opinión pública. Pero entonces, ¿por qué se está reservando información?
¿Por qué hacen pasar por rendición de cuentas una conferencia de prensa en un ambiente controlado donde solo va a contestar las preguntas que quiera? Aquí estamos planteando poner a un funcionario responsable de una obra o de una cartera de Estado a que conteste las preguntas que toca responder, no solo las que quiere responder. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La integridad de la gente? ¿Qué es más importante? ¿La transparencia de las obras públicas, de los contratos públicos o la imagen de un funcionario y de un gobierno? Están cuidando más la imagen de un funcionario y de un gobierno que la responsabilidad que tienen. Claudia, se lo comenté fuera del aire y lo haré ahorita en esta transmisión. Por cómo está la dinámica de la Asamblea, si ya se la batearon en el Pleno. ¿Cómo, compañero? Sí, así Sí, decimos. cabal. El salvadoreño. ¿Qué determina que no vaya a ocurrir lo mismo en la comisión? En la comisión, por eso preguntaba Y- que cuánto tiempo faltaba. Y entonces, ¿cuál es, digamos, para entender el sentido de esta interpelación? El sentido es que como representante estoy haciendo mi trabajo y la gente nos eligió para eso, para pedir cuentas, para contarle las costillas al gobierno, para representar el interés nacional. Que otros colegas estén en una lógica diferente, en contra de su mandato, en contra de lo que la Constitución establece, ya no es mi responsabilidad. Es responsabilidad de ellos y el llamado es a la población que exijan esto. Claudia, ¿Verdad? en la Asamblea Legislativa están representadas diversas corrientes políticas, ¿verdad? Además del Partido Nuevas Ideas, ahí está el PCN, está el PDC, está el Partido Arena y está Vamos. ¿Qué dicen el resto de institutos políticos? No dicen nada, no dicen nada, curiosamente. Entonces, nuevamente, a ver, la gente está diciendo en redes sociales, hubo un problema por una mala gestión. La gente está muy molesta por esa mala gestión que le ha causado inconvenientes muy grandes a muchas familias, a muchas empresas, a muchos trabajadores, sin duda. Y aunque uno no viva en esa zona y tenga que pasar por esa carretera, a todos nos ha afectado de una o de otra manera, ¿verdad? Ahora, se limpian la responsabilidad en un grupo de transportistas y la gente, no voy a decir nada más que pienso yo, ¿qué es lo que está diciendo la gente? Ahora resulta que si a uno lo quieren obligar a trabajar de gratis y uno no quiere, lo van a mandar preso. Eso está diciendo la gente en las redes sociales. Y entonces ha quedado un poco más claro que vivimos en una inseguridad jurídica muy grande. Porque aquí el mismo funcionario es presidente, es juez, es fiscal, es policía. Es decir, eso no es un Estado de Derecho, eso no es una democracia. Aunque no están trabajando de gratis, ¿verdad? En O sea, una es democracia. gratis para la Sí, población. hay que- Exacto, eso hay que ponerlo como es. O sea, el Sí. Estado está pagando a los transportistas Sí. para que ofrezcan transporte gratis a la Y es población. gratis para la población. Para la porque población. lo estamos pagando Vaya, con pero los a ver. Y se impuestos. paga de todos los impuestos. Lo, Ujú. lo que menciona la gente es la incerteza de que si realmente les van a pagar en tiempo o como ha pasado otras veces con el subsidio o con los proveedores de uniformes o otros proveedores del Estado que les pagan 9 meses después, un año después, ya no tiene cuenta, ¿no? Pero más allá de eso, el hecho es qué garantías tiene la población de que sus derechos están protegidos, sus libertades están protegidas. Porque para quedar bien un funcionario se va a limpiar la responsabilidad en otros y va a señalar de culpables de la crisis a otros, cuando claramente la crisis ha iniciado por responsabilidad de quienes están en el Ejecutivo. Pues la gente está viendo eso con preocupación, se lo digo por lo que hemos visto en los comentarios en No, redes. claro. lo que la Todos gente estamos está preocupados. mencionando. Ujú. Nosotros tenemos un colaborador que viene de Ciudad Arce, Vaya, por ejemplo. ¿qué tal que a un medio de comunicación a ustedes les dicen, si no le haces esta pregunta a Claudia, te vas preso? O si no le decís esto a este funcionario en esta entrevista, te vas preso. O sea, resulta que hoy que a todos nos van a poder obligar a hacer cualquier cosa con una amenaza de irse preso. Esa es la cuestión. Esto no es no solo lo que está pasando ahorita. Yo creo que tenemos que tener ojos abiertos y un criterio amplio para ver lo que está pasando y lo que puede pasar en el futuro, cómo esto puede evolucionar. A la gente se la llevan por llamadas anónimas, sin pruebas. Y cuando hay un tema público y notorio también que puede generar un conflicto, digamos, con ciertos funcionarios en el Ejecutivo,
pueden obligarlo a uno a hacer cualquier cosa, aunque esté en contra de los derechos de la gente, por la amenaza de llevarlo preso, porque aquí ya no hay institucionalidad. Entonces, esa es la cuestión de fondo también, ¿verdad? Esa es la cuestión de fondo. Hay una mala gestión, no quieren dar transparencia, no quieren abrir los documentos de ese proyecto, no quieren mandar a llamar al ministro para que conteste preguntas en una asamblea dominada por ellos, por favor. Pero entonces hay otros que sí tienen que pagar. Hoy son los transportistas. No son monedita de oro, si querés. De acuerdo con eso. Yo incluso he dicho que el subsidio no se le debería dar a ellos, debería dársele a los usuarios. Incluso he propuesto que se cambie la naturaleza del archivo wallet para que el archivo wallet no se ocupe para lo que se ha ocupado, que no ha servido para nada, sino que se transforme y aprovechemos esos recursos invertidos para tener una aplicación donde la gente pueda recibir subsidios. Ahí se podría recibir un subsidio al transporte, por ejemplo, para no dárselo directamente a los transportistas. Pero la cuestión no es si ellos son buenos o malos. O sea, el servicio que dan a la gente ha sido muy malo, definitivamente. Y eso hay que mejorarlo. Pero el tema no es ese. El tema es que hay un origen de un problema y quien tiene la responsabilidad no lo ha asumido tal cual. El PSC y el PCN votan funcionales a Nuevas Ideas. Sí. Pero ¿qué pasa con Arena? Bueno, en algunos casos votan en contra de lo que Nuevas Ideas dice y otras veces no se pronuncian en algunos temas, ¿verdad? Y como en el régimen de excepción, por ejemplo. Pasó el tema de que ya no se iba a votar, alguien se podía abstener. Se hizo una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa introduciendo la obligación de votar a favor o en contra. Nada más. Dejó esas dos opciones nada más habilitadas legalmente. Antes eso no estaba regulado y era más como una costumbre de la Asamblea Legislativa, algo que venía ya en la práctica de tener las 3 formas de votación. Y eso ya se implementó. O sea, esa reforma ya es vigente, ¿no? Ya es vigente. O sea, o votas a favor o votas en contra. Esas son las 2 opciones disponibles para votar. No hay, no voto. No hay, me Ajá, abstengo. me abstengo. No hay abstención. Ajá, no hay abstención. Ajá, O blanco o negro. O blanco o negro. Y hay temas en los que, definitivamente hay que tener una postura, ¿verdad? Por ejemplo, el régimen de excepción, hace ya 3 años que estamos en régimen de excepción y es una aparente seguridad que la gente percibe, sin duda, pero que está sostenida en mecanismos muy cuestionables, ¿verdad? Han salido diferentes informaciones, señalamientos graves que no se han querido investigar de cómo es que se ha logrado la reducción de homicidios y de crimen en El Salvador. No solo lo ha dicho el periodismo de investigación, el Faro, por ejemplo, también ha habido informes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos donde se ha dicho, por ejemplo, al Crook, ¿verdad? Este líder cabecilla de una estructura de crimen organizado, que funcionarios del gobierno salvadoreño le ayudaron a escapar a Guatemala. O sea, lo dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y ante eso, y ves la información documentada de cientos de personas fallecidas bajo la custodia del Estado, cuando ves también la injusticia palpable, donde a una persona se la llevan, una persona inocente, se la pueden llevar con una llamada anónima, sin mayor prueba, sin debido proceso, sin mayor juicio, esperando una detención que puede durar hasta 10, 15 años, por las leyes que tenemos ahora, que puede ser hasta la mitad de la pena, la detención, esperando un proceso. Pero ves criminales reconocidos impunemente, ¿verdad?, fuera del país, teniendo una vida que no les corresponde por lo que han hecho en nuestro país. Entonces, esa injusticia, o que una persona diga, bueno, sí estoy más seguro, pero mi vecino, que era un buen padre de familia, una buena persona, se lo llevaron. Híjole. Entonces, esa situación no es una situación en la que deberíamos estar como salvadoreños. Esa parte falta, ¿verdad, Esa Claudia? parte. A ver, recordame, compañero, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, se me escapa el nombre en este momento. Bueno, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, ha admitido, ¿verdad?, que han habido errores en detenciones. Palabras más, palabras menos. Lo que no me recuerdo es qué porcentaje. Pero
esa parte, ¿tienen información ustedes de cómo va? O sea, ¿se están haciendo las correcciones necesarias en ese sentido? Esa parte no se mira ninguna acción seria para corregir el margen de error. El margen de error del régimen de excepción lo han reconocido muchos funcionarios, pero no hay nadie haciendo nada para que eso se corrija. Y eso es grave, porque entonces el Estado reconoce que está violentando derechos humanos y que no hace nada para repararlos. Eso es grave. Y además también es el mensaje a la población, mire, aquí se puede ir cualquiera en la colada, así que estén quietos, estén calladitos y bien portados, no critiquen, no opinen. Mejor, ¿verdad? No digan nada. Y eso también es grave para nuestro país. A mí me parece que por la información que ha trascendido, en primer lugar, es importante que se investigue. Ya en 2023 propuse a la Asamblea Legislativa, porque considero que eso es lo que toca hacer, que se crea una comisión especial de investigación para saber qué funcionario o funcionarios ayudaron a escapar a este criminal que fue detenido en México posteriormente, que estaba detenido en El Salvador con juicios pendientes en El Salvador y apareció en otro país, ¿verdad? Entonces es necesario investigar qué funcionario o funcionarios ayudaron a que eso sucediera y a cambio de qué beneficios electorales o de otra naturaleza. Y eso es lo que deja ver el reportaje del Faro, que pudieron haber habido beneficios electorales a cambio de bajar los homicidios. Esto ya había pasado antes con otros partidos que gobernaron. Vuelve a pasar en apariencia, pues al parecer es lo que ha vuelto a pasar. Y me da mucho coraje también porque nos han tirado toda una campaña bien violenta al partido Vamos diciendo que nosotros somos los votos de sangre, que nosotros somos, que los votantes nuestros tienen que ver con el crimen organizado, lo cual no es cierto, ¿verdad? Entonces también, cuando aquí hay un señalamiento grave y no se quiere investigar, se guarda silencio y se apela a que, miren, agradezcan, ¿verdad? Agradezcan. A ver, ¿estamos en paz? ¿Estamos en una paz real, sostenible, basada en la justicia? ¿O es otra cosa lo que estamos viviendo? Y yo decía esta semana que hay un término ahí que describe muy bien lo que podríamos estar viviendo, que es una paz mafiosa, donde el crimen baja, pero no porque hay justicia, porque se ha combatido la impunidad, sino que baja porque hay acuerdos entre los gobiernos y los grupos de crimen organizado para hacerlos menos visibles. Ya lo busqué, lo que estabas, la declaración de Gustavo Villatoro va en el sentido de, ha admitido que 7,000 personas han sido liberadas, dijo, de las que se han capturado a lo que va de la fecha, o a la fecha de esta declaración. Ajá, sí, es que ahí lo dijo el ministro, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ya fue un par de meses atrás, allá creo. por mitad del 2024. Ajá. O sea que ya. las cifras tienen que ver cambiado, ya variado. Variado, ajá. ¿Verdad? Sí, entonces él admitía que habían habido detenciones de personas que al final no tenían nada que ver, ¿verdad? Sí, y que al menos 7,000 en aquel entonces habían sido liberadas. Uh-huh. No sabemos cuántos más están que no. En que no aquel deberían entonces, estar ahí. No sabemos y ese es el problema. No saber y no tener la perspectiva de un juicio justo en los siguientes meses, semanas. Esa es la cuestión. La ausencia de justicia real. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con esta solicitud vía comisión política, dijo, ¿verdad? A la comisión política. A la comisión política. La comisión política es la que debe conocer de las solicitudes de interpelación. Muy bien. Son las 9:10. Tenemos que despedir, dice la producción, Claudia. De acuerdo. Estaremos atentos. Muchísimas gracias por la visita. A ustedes por la invitación y por la oportunidad de hablar de estos temas. Y un saludo a toda la gente que está ahí pensando en qué podemos hacer para cambiar esto, ¿verdad? Muy bien. Si quieren escuchar nuevamente esta entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.